Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a comenzar con una historia, un policial de primera de la señora Agatha Christie, en el Hotel Bertram. Agatha Christie es una escritora favorita mía. Sinceramente, sus libros siempre son emocionantes, intrigantes. No puedo parar de leerlos hasta el final. Así que, nada, me encanta. Además, es por suerte, o ha sido por suerte, muy prolífica. Tiene miles y miles de publicaciones y eso es genial. Justamente este libro no lo leí nunca lo conozco, así que bueno, como hasta el momento vamos a estar descubriendo juntos de qué se trata. Espero que les guste y a mí también. Comencemos. Capítulo 1. En el corazón del West End hay muchas callejas y callejones, plazas y glorietas, desconocidas para casi todo el mundo, excepto para los taxistas que atraviesan con experto conocimiento, llegando luego triunfales a Park Lane, Berkeley Square o South Audley Street. Si desde Park Lane torcéis hacia una calle sin pretensiones y luego dobláis a izquierda y derecha 1 o 2 veces, estaréis en una calle muy tranquila con el Hotel Bertram a mano derecha. El Hotel Bertram lleva allí mucho tiempo. Durante la guerra fueron destruidas casas a su derecha y un poco más abajo a su izquierda, pero el edificio del Bertram permaneció incólume. Naturalmente, no pudo dejar de mostrar, como decían los agentes de venta, algunas heridas, marcas y arañazos, pero por una cantidad razonable de dinero no tardó en quedar restaurado a su primitiva condición. En 1955 parecía precisamente lo que aparentaba a primera vista, un lugar digno, sin ostentaciones y relativamente caro. Tal era el Bertram, frecuentado durante muchos años por los más altos escalones de la clerecía, las damas viudas procedentes de linajudas familias del país y por las jovencitas durante su viaje de regreso a casa en la época de vacaciones de sus colegios de lujo. Hay pocos sitios en Londres donde pueda albergarse una jovencita, pero claro está, el Bertram es un lugar adecuado, muy adecuado. Nosotros llevamos años yendo allí, querida. Naturalmente, ha habido otros hoteles según el modelo del Bertram. Algunos existen todavía, pero casi todos han seguido las exigencias de la moda. Han tenido que modernizarse y buscar una clientela diferente. El Bertram también ha tenido que cambiar, pero lo ha hecho con tanta habilidad que a primera vista no puede observarse el cambio. En la escalinata de pocos peldaños que conduce hasta la puerta giratoria de entrada se halla lo que a primera vista podría tomarse por un mariscal de campo. Galones dorados y cintas con medallas adornan un robusto y ancho pecho. Sus modales son perfectos. Os sale al encuentro con tierna solicitud cuando emergéis con reumática dificultad de un taxi o un coche. Os guía cuidadosamente hacia la escalinata y luego os pilota a través de la siempre complicada puerta giratoria. En el interior, si es la primera vez que visitáis el Bertram, sentís casi con alarma que habéis penetrado dentro de un mundo ya desvanecido en la actualidad. El tiempo ha retrocedido. Os encontráis de nuevo como por encanto en la época eduardiana. Hay calefacción central, pero se halla hábilmente disimulada. Como en épocas anteriores, en el gran salón central hay 2 magníficos hogares de chimeneas y a su lado las badilas de bronce relucen tal como solían relucir cuando las domésticas eduardinas las pulimentaban, llenando luego los hogares con un número exacto y bien medido de pedazos de carbón. Hay un aspecto general de tapizado rojo con terciopelo y suma comodidad. Los sillones no son de la presente época. Se hallan situados bastante por encima del nivel del suelo, de forma que las damas reumáticas no se vean en apuros para ponerse en pie.
Los asientos de los sillones y butacas no se hallan, como suele ocurrir en el moblaje de nuestros días, a media altura entre el muslo y la rodilla, infligiendo agónicos dolores a quienes sufren artritis ciática, y tampoco se acomodan todos a una norma general. Hay sillones de rectos respaldos y otros son extensibles, con distintos modelos para acoger a esbeltos y obesos. Las personas de la más diversa dimensión pueden encontrar un asiento confortable en el Bertram. Como era la hora del té, el salón aquella tarde se hallaba completamente lleno. No es que el salón central fuese el único sitio donde podía tomarse el té. Había la salita de estar, floreada, un saloncito para fumadores, por alguna oculta influencia reservado únicamente a los caballeros, con amplios butacones de cuero, dos salitas de escribir, donde podía llevarse a algún amigo especial y sostener cualquier conversación íntima en un sosegado rincón, e incluso redactar una carta si se deseaba. Aparte de estas exquisiteces de la era eduardina, había otros lugares, si no muy al descubierto, sí al menos conocidos por quienes acostumbraban frecuentarlos. Había un doble bar con dos camareros, uno americano, que lograba que los americanos se hallasen allí como en su país, sirviéndoles bourbon, rí y toda clase de combinados, y un inglés, que se ocupaba del jerez y el pom número uno, el cual solía conversar con los deportistas de Ascot y Newbury, hombres de mediana edad que varaban en el Bertram con el fin de asistir a las importantes carreras de caballos. También había, medio escondida al fondo del pasillo, una salita con televisión para quienes gustaban de los telefilms y anuncios. Pero el gran salón de la entrada era el lugar favorito para el té de la tarde. Las damas de cierta edad disfrutaban con la salida o entrada de la gente, reconociendo a viejas amistades y comentando desfavorablemente sobre el paso de los años en tal o cual persona. También había visitantes americanos, fascinados al ver que los ingleses siguen todavía fieles al rito del té de la tarde. Sí, el té de la tarde era un auténtico rasgo del Hotel Bertram. En realidad resultaba espléndido. Presidiendo el ritual se hallaba Henry, robusto y magnífico, un ser cincuentón simpático con los corteses modales de una especie hace ya largo tiempo desaparecida, el perfecto mayordomo. Unos delgados jóvenes ejecutaban el trabajo bajo la eficiente dirección de Henry. Había ceniceros de plata y teteras plateadas georgianas. La vajilla, si no de Rockingham y Devonport, lo parecía. Los servicios Blinder eran en verdad primorosos. El té era el mejor de la India, Ceilán, Darjeeling, Lapsang. Y en cuanto a las delicadezas culinarias, podía pedirse lo que se quisiera, y conseguirlo. En aquel día, 17 de noviembre, Lady Selina Hazy, de 65 años, procedente de Leicestershire, estaba comiendo unas deliciosas pastas de mantequilla con toda la majestad de una gran dama. Su compenetración con las pastas, sin embargo, no era tan grande que dejase de levantar la vista cada vez que la puerta giraba para admitir a un recién llegado. Y así fue como inclinó la cabeza y le sonrió el coronel Luscombe, erguido militar, con prismáticos colgados en banderola. De acuerdo con su ilustre estirpe, Lady Selina le llamó imperiosamente a su lado, cosa que el coronel se apresuró a obedecer. «Hola, Selina, ¿qué te ha traído a la ciudad?» «El dentista», respondió Lady Selina sin mucha claridad, por estar mordisqueando una pasta. «Y ya puesta a ello, pensé que al mismo tiempo podía llegarme a ver a este tipo de Harley Street, acerca de mi artritismo. Bien, ya sabes a quién me refiero». Aunque Harley Street contenía a varios centenares de médicos de categoría, especializados en todas las enfermedades conocidas, Luscombe sabía a quién se refería su amiga. «¿Lo hizo bien?», se interesó. «Yo diría que sí», asintió Selina con una especie de gruñido. «Es un buen masajista. Me cogió por el cuello cuando no me lo esperaba y lo retorció como a una gallina». Se llevó una mano al cuello con expresión dolorida. «¿Te hizo daño?».
Debió dolerme, pero lo cierto es que no tuve tiempo de darme cuenta. Continuó frotándose el cuello. Ahora ya me siento bien. Puedo mirar por encima del hombro derecho por primera vez en muchos años. Creo, prosiguió con voz de asombro, que aquella es la vieja Jane Marple. Pensaba que ya se había muerto. Debe tener al menos un centenar de años. El coronel Luscombe lanzó una ojeada en dirección a Jane Marple, así resucitada, pero sin gran interés. El Hotel Bertram siempre había albergado a aquella clase de antiguallas. El único sitio de Londres donde pueden comerse estos pestiños, continuó diciendo Lady Selina con cierta inconsistencia. Unas pastas riquísimas. ¿Sabe que cuando estuve en América el año pasado me sirvieron unas cosas que parecían pestiños con el desayuno? Una especie de pastas secas con pasas. ¿Por qué lo llamarán pestiños? Se llevó el último pastelillo a la boca y miró en torno con cierta vaguedad. Henry se materializó instantáneamente, no con prisas o apresuramiento. Parecía que no se hubiera movido del lado de Lady Selina. ¿Desea algo más, milady? ¿Algún pastel? ¿Pastel? Lady Selina consideró la proposición, titubeando. Tenemos unos estupendos pasteles de calabacín, milady. Se los recomiendo. ¿Pastel de calabacín? No los he comido hace años. ¿Auténtico pastel de calabacín? Oh, sí, milady. La cocinera tiene la receta hace años. Estoy seguro de que le gustará. Henry miró casi de reojo a uno de sus subalternos y el mozo marchó al momento en busca del pastel de calabacín. Supongo que habría estado en Newbury, Derek. Sí, pero hacía mucho frío y no me quedé a las dos últimas competiciones. Un día desastroso. La potranca de Harry era malísima. Caramba, pensaba lo contrario. ¿Y Swanhilda? Entró en cuarto lugar. Luscombe se puso de pie. Voy a ver qué habitación me ha tocado. Cruzó el salón, dirigiéndose al despachito de recepción. De paso, tomó nota mental de las mesitas y sus ocupantes. En el hotel tomaban el té una cantidad asombrosa de personas, como en los viejos tiempos. El té, como comilona, ha desaparecido prácticamente desde la guerra, pero evidentemente esto no rezaba con el Bertram. ¿Quiénes eran aquellos huéspedes? Dos canónigos y el deán de Chilhampton. Sí, y en un rincón había nada menos que un obispo. Los simples vicarios eran escasos. Al menos hay que ser canónigo para poder abonar las cuentas del Bertram, pensó. Ciertamente era un lujo que no podían permitirse los simples clérigos. Su pensamiento derivó hacia Lady Selina, preguntándose cómo podía pagar tales cuentas la gente como ella. Carecía de ingresos anuales, y estaba también la vieja Lady Berry y la señora Postlethwaite de Somerset y Sybil Kerr, todas tan pobrecitas como ratas de sacristía. Aún pensando en esto, llegó a recepción, siendo amablemente saludado por la señorita Gorringe, la recepcionista. La señorita Gorringe era una vieja amiga. Conocía a todos los clientes y, como los reyes, jamás olvidaba una cara. Vestía anticuada pero respetable. Poseía una cabellera amarillenta, con un moño alto, y llevaba un vestido negro de seda, con un busto muy prominentemente marcado, donde reposaba una cadena de oro y su correspondiente camafeo. El número 14, dijo la señorita Gorringe. Creo que ya la tuvo la última vez, coronel Luscombe, y le gustó. Es muy tranquila. No comprendo cómo puede siempre recordar tales cosas, señorita Gorringe. Nos gusta que nuestros clientes se encuentren cómodos aquí. Este hotel me retrotrae a los viejos tiempos. Nada parece haber cambiado. Se interrumpió cuando el señor Humphreys salió del Sancto Sanctorum para saludarle. El señor Humphreys era confundido entre los no iniciados por el propio señor Bertram en persona. Pero quién era el señor Bertram, o incluso si había habido alguna vez un verdadero señor Bertram, era algo que se perdía en la bruma de los tiempos. El Hotel Bertram existía desde 1840, pero nadie se había tomado la molestia de indagar quién era su propietario.
El Hotel Bertram era una institución, un hecho sólido. Cuando le llamaban señor Bertram, el señor Humphreys nunca corregía aquella errónea expresión. Si querían que fuese el señor Bertram, sería el señor Bertram. El coronel Luscombe sí conocía su identidad, aunque ignoraba si Humphreys era solo el gerente o el dueño del establecimiento. Más bien pensaba en lo último. El señor Humphreys era un hombre de 50 años. Tenía corteses modales y el aspecto de un ministro. En cualquier momento podía hacer toda clase de cosas para toda clase de personas. Podía hablar de carreras, cricket, política exterior, contar anécdotas de la realeza, dar información sobre la exposición de coches. Conocía todas las comedias que se representaban en Londres en un momento dado y podía aconsejar sobre los lugares más turísticos de Londres para los americanos por corta que fuese su estancia. Poseía grandes conocimientos con respecto a la comida más adecuada para toda clase de personas, según sus ingresos y gustos. Y pese a todo esto, nunca resultaba excesivamente servicial, ni se dejaba ver con demasiada frecuencia. La señorita Gorringe poseía exactamente los mismos conocimientos y podía trasladarlos con la misma eficacia. A breves intervalos, el señor Humphreys, como el sol, aparecía sobre el horizonte y halagaba a alguien con su atención personal. Esta vez fue el coronel Luscombe quien así se vio honrado. Intercambiaron unos cuantos comentarios respecto a las carreras de caballos, si bien el coronel seguía absorto en su problema. Y Humphreys era el individuo que podía proporcionarle la respuesta. Dígame, Humphreys, ¿cómo se las apañan estas viejas damas para vivir en su hotel? Ah, con que ya se lo ha estado preguntando, ¿eh? El señor Humphreys pareció divertido. Bien, la respuesta es simple. No podrían permitírselo a menos. Hizo una pausa. A menos que usted no les conceda precios especiales. ¿Es esto? Más o menos. Claro está, no saben que se les concede un precio especial, o si lo saben, creen que es una deferencia a su antigüedad como clientes. ¿Y no es esto? Bien, Cornelius Luscombe, yo dirijo un hotel, y no puedo permitirme el lujo de perder dinero. Entonces, es cuestión de atmósfera. Los forasteros que llegan a este país, en particular los americanos, porque son los amos del dinero, poseen sus propias ideas peculiares respecto a cómo es Inglaterra. No me refiero, claro está, a esos potentados que se pasan la vida cruzando el Atlántico. Estos van usualmente al Savoy o al Dorchester. Les gusta la decoración moderna, la comida americana y todas esas cosas que les hace sentirse como en su propia casa. Pero hay mucha gente que sale al extranjero a raros intervalos y que espera que nuestro país sea, bueno, no diré como en los tiempos de Dickens, pero sí diré que han leído Cranford y a Henry James, y no les gusta ver que este país es igual que el suyo. Y así, cuando regresan a su casa, pueden decir, en Londres hay un lugar maravilloso, el Hotel Bertram. Entrar en él es como retroceder 100 años. Es exactamente la vieja Inglaterra, y la gente que para allí, personas a las que no puede verse en ninguna otra parte. Maravillosas viejas duquesas, sirven platos de acuerdo con la más tradicional cocina inglesa. Dan un pudding de bistec a la antigua usanza que es una verdadera delicia gastronómica. Nunca has comido nada igual, amigo mío, y solomillos de buey y piernas de cordero, y un té inglés al estilo antiguo, y unos maravillosos desayunos, muy británicos. Y naturalmente todo esto es muy bueno, y el hotel resulta maravillosamente cómodo, y caliente. Hay una gran chimenea. El señor Humphreys había estado fingiendo la voz y ahora se permitió algo vagamente parecido a una sonrisa. Entiendo, replicó el coronel pensativo. Toda esta gente, los aristócratas decadentes, los miembros empobrecidos de las antiguas familias señoriales del país, forman una especie de mise en scène. El señor Humphreys asintió complacido. Creo que en realidad nadie ha pensado en ello. Claro que me encontré con que el Bertram era un establecimiento bien dispuesto a ello. Solo necesitaba un poco de restauración, bastante cara, eso sí. Todas las personas que acuden aquí se imaginan que ellas lo han descubierto y que nadie más lo sabe.
Con que la restauración fue muy cara, ¿verdad? Oh, sí, esto tenía que parecer eduardino, aunque con todos los adelantos modernos necesarios en la época que vivimos. Nuestras queridas viejas, si me permite referirme a ellas, tienen de esta forma la impresión de que nada ha cambiado desde finales de siglos, y nuestros clientes de paso se encuentran también perfectamente ambientados en un clima saturado de viejo hogar, si es que me comprende. A veces resulta algo difícil, ¿no es cierto? Suspiró Luscombe. No mucho en realidad. Por ejemplo, la calefacción central. Los americanos necesitan al menos 10 grados Fahrenheit más de temperatura que los ingleses. Bien, actualmente poseemos dos clases de dormitorios. Llevamos a los ingleses a una y a los americanos a la otra. Todas las habitaciones parecen semejantes, pero existen muchas diferencias entre ellas. Maquinillas eléctricas, duchas y bañeras en algunos cuartos de baño, y si quiere un desayuno americano con cereales, jugo de naranja y todo eso, puede servírsele también, en lugar del consabido desayuno inglés. ¿Huevos con tocino? Exactamente, aunque acompañado de algo más, si lo desea. Salmón ahumado, riñones con tocino, perdices frías, jamón de York, mermelada de Oxford. Tendré que recordar mañana todo esto. Ya no suelen encontrarse esas cosas. Humphreys sonrió. La mayoría de los caballeros solo piden huevos con tocino. Ya no recuerdan lo que solían comer antaño. Sí, recuerdo que cuando era niño los aparadores estaban atestados de platos calientes. Sí, la vida era mucho más agradable. Nos gusta servir a la gente todo lo que pide, incluyendo los pasteles de calabacín y los pestiños. Sí, comprendo. A cada cual lo suyo. Entiendo. Marxismo. ¿Perdone? Fue una mera idea. Los extremos se tocan. El coronel Luscombe se alejó, cogiendo la llave que le ofrecía la señorita Gorringe. Un botones se le acercó y le acompañó hasta el ascensor. Al pasar, observó que Lady Selina se había sentado al lado de su vieja amiga James no sé cuánto, o algo así. Finalizamos el primer capítulo. Bueno, estamos conociendo a los personajes y el ambiente donde se van a desarrollar los misterios. Así que atentos al siguiente capítulo que sale mañana. Y bueno, nada, están invitados a suscribirse, a dejar likes y comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana.